categoría libre, por lo cual entonces en presencia de la autoridad municipal nos disponemos a realizar la premiación correspondiente para infantil femenil. Tercer lugar lo ocupó el equipo de la Pablo Elecidar. Suplicamos entonces a Pablo Elecidar venir a recibir su premio. Tercer lugar y se llevan el premio de 3,000 pesos, 3,000 pesos, y es entregado por parte de la regidora de salud. Fuerte el aplauso a estas jovencitas que ocuparon el tercer lugar. Muchas felicidades. Para segundo lugar lo ocupó el equipo de Ayutla, infantil femenil, Ayutla, y recibe el premio, la cantidad de 5,000 pesos. 5,000 pesos el equipo de Ayutla. Ayutla recibiendo el premio correspondiente. Muchas felicidades a estas muchachitas. Muchas felicidades. Y vámonos, quedando en primer lugar en infantil femenil el equipo de Guadalupe Victoria. Así es que viene el equipo de Guadalupe Victoria para recibir el premio de la cantidad de primer lugar, 7,000 pesos. 7,000 pesos. 7,000 pesos es primer lugar, ahí está, y lo recibe en manos del tesorero municipal el equipo de Guadalupe Victoria. Muchísimas felicidades, ahí están los billetes que constan de esta cantidad. Nos vamos a infantil varonil, ocupando el tercer lugar el equipo de Avispones, y se llevan la cantidad de 3,000 pesos y recibe en manos del regidor de educación este premio. Ahí está entonces este premio que reciben estos niños. Nos vamos entonces para segundo lugar infantil varonil, el equipo de Ciclones. El equipo de Ciclones ocupando el segundo lugar y se lleva la cantidad de 5,000 pesos. 5,000 pesos, y es entregado este premio por la presidenta suplente. Muchas felicidades. Y nos vamos para primer lugar en categoría infantil varonil, el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz recibe la cantidad de 7,000 pesos. Primer lugar en la categoría infantil varonil. Muchas felicidades. Nos vamos entonces en la categoría de juvenil femenil, ocupando el tercer lugar el equipo de Estrellas ocupando el tercer lugar y se llevan el premio de 7,000 pesos. 7,000 pesos y lo reciben en manos del síndico municipal. Muchas felicidades. Nos vamos entonces, juvenil femenil, segundo lugar, lo ocupó el equipo de Nejapa. Y Nejapa pasa a recibir el premio del segundo lugar con una cantidad de 10,000 pesos. 10,000 pesos para el equipo del segundo lugar y el equipo de Nejapa. En juvenil femenil, primer lugar lo ocupó el equipo de Santa Ana. Santa Ana viene a recibir el premio del primer lugar, la cantidad de 12,000 pesos, y lo recibe en manos del presidente municipal. Bien, entonces, vámonos ahora con libre femenil. Ocupando el tercer lugar el equipo de Tlahui. Ocupando el tercer lugar el equipo de Tlahui. Y recibe la cantidad de tercer lugar, 14,000 pesos. 14,000 pesos, tercer lugar. Y lo recibe en manos del regidor de educación. Muy bien.
Vámonos, segundo lugar libre femenil. Segundo lugar libre femenil lo ocupó el equipo de Ixtlán de Juárez. El equipo de Ixtlán que nos acompañó, nos hizo la visita ocupando el segundo lugar y la cantidad de 17,000 pesos lo recibe en manos del tesorero municipal. En la categoría libre femenil, primer lugar en este torneo relámpago de básquetbol lo ocupó el equipo de Tamazulapan y pasan a recibir el premio de primer lugar, la cantidad de 20,000 pesos y lo recibe en manos del síndico municipal. Muchísimas felicidades. Y nos vamos entonces a libre varonil, tercer lugar lo ocupó el equipo de Cáscara de San Juan Juquila-Míjes y pasan a recibir el premio correspondiente a tercer lugar, la cantidad de 15,000 pesos. Tercer lugar, tercer lugar varonil, ahí está, gracias, muchas felicidades, 15,000 pesos a la bolsa. Vamos entonces, segundo lugar lo ocupó el equipo de Villa Alta, segundo lugar, que también vaya partido muy reñido. Y el equipo de Villa Alta ocupando el segundo lugar y reciben el premio, la cantidad de 20,000 pesos y en manos del síndico municipal. Muchísimas felicidades. Y finalmente, para primer lugar en la categoría libre varonil de básquetbol, quedó primer lugar el equipo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPO, ocupando el primerísimo lugar y se llevan la cantidad de 25,000 pesos y lo recibe en manos del presidente municipal. Hemos hecho entonces así la premiación. Exacto, ahí está, muy bien, pues ahí está la premiación. Y nos vamos entonces a la clausura de este torneo relámpago de básquetbol. Y va a ser en nombre del presidente municipal la clausura de este torneo deportivo de básquetbol. Bueno, jóvenes deportistas que han venido aquí a participar en nuestra festividad en honor a nuestra Madre Santísima Virgen de Guadalupe, pues muchas gracias porque han dado un buen espectáculo para el público y les deseo que sigan adelante, que sigan practicando este deporte. Hoy 13 de diciembre del 2023 declaro formalmente clausurado este evento deportivo, siendo las 10:21 de este año 2023. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De esta manera terminamos el acto de premiación. Atención equipo, romper formación ya. Nos vemos mañana en voleibol. Así es que seguimos con más partido. Bueno, pues como usted atención, pues ya la يفتقدك يا ولا ونقولك كنا ستيشن نخ يسكويد كنا أحسن كنا شرطة كنا بيعنا ريدست وزيادة ميت أمجر وميت تمدين كنت شرطات شامجات كدوش يوان. Bueno, es así como termina este evento de básquetbol.
Y más al rato va a haber baile. Desafortunadamente no vamos a poder transmitir, pero el día de mañana estaremos aquí para la despedida de bandas. Para quienes nos deseen acompañar, aquí vamos a estar el día de mañana. Yo creo que por ahí de las 5 va a empezar, o no sé. De todos modos, ahí esperen la notificación. Y gracias por ver el video. Nos vemos mañana. Por favorcito, a los que se les pidió la credencial de lector, pasar a la oficina de la Regiduría de Deportes a firmar. Por favorcito. Fast.